Amados hermanos, el mundo está mirando a Estados Unidos como la última columna del orden global. La gente contempla su poder militar, su economía, su tecnología, su influencia política y piensa que mientras Estados Unidos permanezca en pie, todavía hay esperanza para el mundo. Pero hay una pregunta profundamente seria que muy pocos se atreven a enfrentar. ¿Por qué la Biblia habló con tanta claridad de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma, y sin embargo no revela de manera clara a la nación más poderosa de la era moderna? Y si ese silencio no fuera una omisión, sino una advertencia. Y si una nación pudiera ser muy grande ante los ojos de los hombres, pero ya no conservar un lugar decisivo dentro del programa final de Dios? Y si eso es verdad, entonces la pregunta ya no es solamente hacia dónde se dirige Estados Unidos, sino hacia qué se está acercando este mundo entero, y si nuestra alma está verdaderamente preparada para enfrentar los últimos tiempos. Amados hermanos, hay preguntas que no solamente despiertan la mente, sino que también sacuden la conciencia del ser humano. Hay preguntas que, una vez que entran en el corazón, no nos dejan en paz hasta que nos obligan a mirar de frente la verdad. Y una de las preguntas más grandes de este tiempo es esta: ¿por qué la Biblia habló de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma, pero no revela de manera clara a la nación que más influencia ha tenido en la era moderna, que es Estados Unidos? Esta no es una pregunta política, tampoco es un juego de especulación para satisfacer la curiosidad humana. Esta es una pregunta espiritual, una pregunta profética, una pregunta que nos obliga a revisar por completo la manera en que estamos leyendo el mundo. Porque muchísima gente se ha acostumbrado a mirar la historia con los ojos de los medios de comunicación, con los mapas del poder militar, con el peso del dinero y con las estructuras del poder humano. Pero la Biblia no mira la historia de esa manera. La Biblia mira la historia desde el trono de Dios. Y cuando comenzamos a mirar desde ese lugar, entendemos algo profundamente importante. El centro de la historia de la redención nunca ha sido un imperio aparentemente invencible. Esos imperios pueden sacudir la tierra, pueden rediseñar fronteras, pueden imponer su idioma, sus leyes y su cultura sobre millones de personas. Pero dentro del programa eterno de Dios, ningún imperio ocupa el lugar central absoluto. Todos son instrumentos temporales que pasan por el escenario de la historia y después desaparecen. Los tronos de los hombres se levantan por un tiempo, pero el trono de Dios permanece para siempre. En el libro de Daniel, capítulo 2, está escrito que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Solamente esa declaración basta para destruir todas las ilusiones de las superpotencias. El ser humano cree que dirige la historia, pero en realidad la historia sigue el camino que Dios ya determinó. Y si esto es así, entonces la ausencia clara de Estados Unidos dentro de las profecías finales no puede tomarse como un detalle insignificante. Cuanto más grande es una nación, más nos debe estremecer el silencio que parece rodearla. Esto no significa que Estados Unidos no sea importante. Al contrario, esa nación ha tenido un papel inmenso en la historia moderna. Su influencia ha alcanzado la economía, el poder militar, la ciencia, la educación, la cultura y también la obra misionera. Pero precisamente aquí debemos aprender a distinguir entre lo que es importante a los ojos de los hombres y lo que es central a los ojos de Dios. Una nación puede influir sobre el mundo entero y aún así no ocupar el centro del programa profético.
Un imperio puede levantarse muy alto dentro de la historia humana y, sin embargo, no ser el eje principal de la historia de la redención. Entonces, ¿cuál es ese eje? Ese eje es el pacto de Dios. Ese eje es la nación de Israel. Ese eje es Jerusalén. Ese eje es la segunda venida de Jesucristo. Y cuando entendemos esto, comenzamos a darnos cuenta de que la pregunta ya no es solamente dónde está Estados Unidos dentro del mapa político, sino dónde está Estados Unidos dentro del programa de juicio y misericordia de Dios. Tal vez el mundo entero sigue mirando a Washington como una columna de sostén del orden global. Tal vez millones de personas todavía piensan que mientras Estados Unidos permanezca fuerte, el mundo conservará cierta estabilidad. Pero la Biblia no nos enseña a poner nuestra esperanza en un imperio. La Biblia nos enseña a velar ante una verdad solemne. Cualquier nación, por poderosa que parezca, si se aparta de la verdad, puede terminar convertida en una potencia ausente en la hora decisiva de la historia. Y precisamente aquí se abre la puerta hacia una pregunta todavía más grande. Si una nación que fue levantada con tanta fuerza, que tuvo tanta influencia, que estremeció al mundo entero, no aparece con claridad dentro del cuadro final, entonces quizá esto nos está advirtiendo que el poder humano jamás puede garantizar el futuro, y que en ocasiones el silencio de la Biblia se convierte en la advertencia más severa. Amados hermanos, si queremos comprender el destino de una nación, no podemos limitarnos a mirar su poder actual. Tenemos que regresar a su origen. Tenemos que preguntarnos cómo fue formada esa nación. ¿Por qué espíritu? ¿Por qué fe? ¿Por qué juramento? ¿Por qué fundamento? Porque hay naciones que fueron construidas sobre la ambición humana, pero también hay naciones que en su comienzo fueron levantadas entre lágrimas, oraciones y un profundo anhelo de buscar a Dios. Estados Unidos no comenzó solamente como un proyecto político. En sus primeros días fue el camino de hombres y mujeres que abandonaron un mundo espiritualmente asfixiante para encontrar un lugar donde pudieran adorar a Dios con una conciencia más libre. Cuando aquellos peregrinos cruzaron el océano y llegaron a una tierra nueva, no llevaban únicamente equipaje. Llevaban una cosmovisión. Llevaban la convicción de que la vida humana debía ordenarse bajo el señorío de Dios. No pensaban solamente en edificar una civilización para enriquecerse, sino en levantar una comunidad con orden moral, con responsabilidad de pacto y con la conciencia de que estaban viviendo delante del Señor. Por eso, en sus primeros documentos, el nombre de Dios no fue apartado hacia los márgenes. Al contrario, la fe en Dios fue colocada en el centro. Ellos entendían que si una sociedad deseaba permanecer firme, no podía separarse de la verdad. La ley puede contener el mal exterior, pero solamente la verdad puede preservar el alma de una nación. Y esa es la razón por la cual, en la etapa temprana de Estados Unidos, vemos la influencia de la Biblia no solamente dentro de la iglesia, sino también en las escuelas, en la vida pública y en la manera de pensar acerca de la moral, la responsabilidad y el propósito del ser humano. Las primeras universidades de aquella nación no fueron levantadas en primer lugar para formar conquistadores del mercado, sino para preparar hombres capaces de pensar bajo la luz de la verdad. Hubo instituciones educativas que nacieron con el propósito claro de preparar personas para la obra del Evangelio, de formar a quienes pudieran enseñar la palabra de Dios, guiar a la comunidad y edificar la sociedad sobre fundamentos espirituales. Esto nos muestra una realidad que muchos han olvidado hoy.
En sus primeros tiempos, Estados Unidos no se avergonzaba de la Biblia. En sus primeros tiempos, Estados Unidos no consideraba la fe como un asunto privado que debía encerrarse entre cuatro paredes. En sus primeros tiempos, Estados Unidos entendía que sin un fundamento moral trascendente, la libertad terminaría convirtiéndose en caos. Aún en los momentos más difíciles de su historia, cuando la guerra y la inestabilidad rodeaban a la nación, la Biblia seguía siendo vista como una fuente de consuelo, dirección y preservación para el alma nacional. Esto no significa que todos los hombres y mujeres de la historia temprana de Estados Unidos fueran santos o perfectos. No, de ninguna manera. El ser humano en cualquier lugar sigue siendo pecador, y no existe nación alguna que esté libre de la corrupción de la naturaleza caída. Pero la diferencia estaba aquí. En su origen, esa nación todavía reconocía que existía una autoridad más alta que el hombre, una norma por encima del gobierno y una verdad que no dependía del voto de las mayorías. Y esto es profundamente importante, porque cuando una nación todavía reconoce que Dios es más alto que ella misma, esa nación aún tiene la capacidad de corregirse. Pero cuando una nación comienza a exaltarse a sí misma como la norma final, cuando cree que puede redefinir el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el hombre y la mujer, la vida y la muerte, el matrimonio y la familia, desde ese instante ya no está cometiendo solamente errores políticos, sino que comienza a rebelarse contra el orden del Creador. Por eso, para entender lo que está ocurriendo hoy con Estados Unidos, primero debemos recordar lo que Estados Unidos fue. No fue solamente una superpotencia militar ni un centro financiero. Fue una tierra donde muchos creyeron sinceramente que una nación solamente podía mantenerse firme si estaba anclada en la verdad de Dios. Fue un lugar donde se enseñaba a los hijos que la libertad no era el derecho de hacer cualquier cosa, sino la capacidad de vivir rectamente a la luz de lo que es justo. Y cuando colocamos delante de nuestros ojos esa imagen de su origen, el corazón comienza a sentirse pesado. Porque no hay tragedia más grande que la tragedia de una nación que una vez fue iluminada y que después comienza a dar la espalda a la misma luz que la hizo nacer. No hay nada más doloroso que ver a un país que una vez habló de la gloria de Dios y que ahora aprende a vivir como si Dios ya no fuera necesario. Y justamente aquí empieza a levantarse un contraste terrible. Una nación puede ser levantada para la gloria de Dios, pero si no vela, también puede usar la misma fuerza que recibió para apartarse de la fuente de bendición que la hizo prosperar. Amados hermanos, cuando hablamos de Estados Unidos, sería un gran error mirar a esa nación solamente con el lenguaje del poder, de los ejércitos, del dólar o de las alianzas internacionales. Porque hubo una etapa en la historia en la que Estados Unidos no fue conocido únicamente como una superpotencia, sino también como un brazo muy fuerte en la expansión del Evangelio por toda la tierra. Hubo un tiempo en que desde esa tierra salían misioneros, cruzaban los océanos y entraban en regiones lejanas llevando consigo no una ambición de conquista, sino el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos recordar esto con claridad. La mayor fuerza de una nación no está en cuántos buques de guerra tiene, cuántas universidades posee, cuántos bancos controla o cuántos laboratorios puede levantar. La mayor fuerza de una nación está en cómo es usada en las manos de Dios. Y durante una larga etapa de la historia, Estados Unidos fue usado para enviar misioneros a la India, Birmania, China, Japón, Corea, África, el Medio Oriente y muchas otras regiones del mundo. Ellos llevaban la Biblia, llevaban escuelas,
Llevaban hospitales, llevaban misericordia, llevaban verdad, llevaban la luz del Evangelio a territorios que todavía estaban cubiertos por densas tinieblas espirituales. Esto no es algo pequeño. Esto no es un detalle secundario. Esto forma parte importante de la historia de esa nación, porque hay pueblos que se vuelven famosos por sus guerras, pero también hay pueblos que llegan a ser recordados porque contribuyeron a llevar el nombre de Dios hasta lo último de la tierra. Estados Unidos durante cierto tiempo entró en ese papel, no de manera perfecta, no sin motivaciones mezcladas, no sin errores ni fracasos, pero en medio de todas las limitaciones humanas, debemos reconocer que Dios usó a esa nación de una manera especial para extender la influencia del Evangelio en el mundo. Y luego vinieron los avivamientos. Hubo momentos en que el Espíritu Santo obró con tal poder que desde una ciudad, desde un pequeño grupo, desde un lugar aparentemente insignificante, una llama espiritual se encendió y se extendió hacia varios continentes. Hubo despertares que sacudieron a las iglesias, transformaron hogares, despertaron la oración e hicieron que millones de personas comprendieran que el cristianismo no es solamente una religión, sino vida, poder y verdadera transformación. Desde Estados Unidos salieron varias olas de avivamiento, y su influencia no se detuvo en las fronteras de la nación. Pero precisamente aquí debemos detenernos para entender un principio profundamente serio. Que una nación sea usada poderosamente por Dios no significa que esa nación tenga un pacto como el de Israel. Un pueblo puede convertirse en instrumento de bendición para el mundo, pero si poco a poco le da la espalda a la verdad, ese mismo pueblo también quedará bajo el examen de Dios. Ser usado por Dios no es un seguro contra la decadencia. Haber sido usado por Dios en el pasado no garantiza que el futuro permanecerá protegido si el corazón cambia. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que porque una nación contribuyó de manera tan grande a la obra misionera, porque envió a miles de misioneros, porque financió la distribución de Biblias, porque sostuvo movimientos espirituales, entonces esa nación permanecerá firme de manera automática. Pero la Biblia nunca enseña eso. En la epístola a los Romanos, capítulo 11, está escrito que debemos mirar la bondad y la severidad de Dios. Bondad para con aquellos que permanecen en obediencia, pero severidad para con quienes desprecian lo que Él les entregó. Por eso, cuando contemplamos el papel misionero de Estados Unidos, no solamente somos llamados a admirar, también somos llamados a temblar. Porque la tragedia más grande no es la de una nación que nunca conoció la luz y vive en tinieblas. La tragedia más grande es la de una nación que llevó luz a otros, pero que después empieza a acostumbrarse a vivir en la penumbra de la concesión, de la autosuficiencia y del olvido de Dios. Y cuando eso sucede, la historia deja de hablar solamente de una nación que fue bendecida, y comienza a hablar de un pueblo que debe responder ante aquel que un día lo usó con tanta fuerza. Amados hermanos, ninguna nación pierde el rumbo en una sola noche. Ninguna civilización se derrumba por causa de un solo acontecimiento. La decadencia de un país normalmente comienza en silencio, capa tras capa, decisión tras decisión, concesión tras concesión, hasta que aquello que antes era considerado inaceptable termina siendo protegido por la ley, celebrado por la cultura y aceptado por las mayorías como algo normal. Eso es precisamente lo que ocurre cuando una nación que una vez fue levantada sobre el fundamento de la verdad empieza poco a poco a cambiar la verdad por las voces de su tiempo.
Lo más grave no es solamente que el ser humano peque. El ser humano ha pecado desde que Adán cayó en el huerto del Edén. Lo más grave es cuando el pecado deja de ser llamado pecado. Cuando el mal recibe otro nombre y se presenta como un derecho. Cuando la rebelión es llamada progreso. Cuando el desorden moral se vende como liberación. Y cuando la ley, en lugar de contener el mal, comienza a legitimar aquello que Dios llama perversión. Entonces esa nación ya no solamente se debilita en el plano social, sino que empieza a caer en una crisis espiritual profunda. Miremos algunos de los giros que alteraron el alma de Estados Unidos. Hubo decisiones jurídicas que abrieron la puerta para que la vida en el vientre materno quedara colocada bajo la determinación del ser humano. Cuando una sociedad cree que tiene autoridad para decidir quién vive y quién no vive, el problema ya no es únicamente legal. Se trata de una insurrección contra la soberanía del Creador. Porque la vida no comienza en la voluntad del hombre, sino en el propósito y en el aliento de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 139, está escrito que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, y que sus ojos vieron nuestro cuerpo aun cuando estaba en gestación. Eso significa que antes de que un niño sea reconocido por la sociedad, ya ha sido visto por Dios. Y cuando el ser humano levanta la mano para reclamar el derecho de terminar lo que Dios comenzó, eso no es libertad. Eso es orgullo vestido de compasión. Después vino el siguiente paso, que fue la redefinición de aquello que Dios estableció desde el principio de la creación. El matrimonio no es producto de un tribunal. La familia no es un invento del Parlamento. El hombre y la mujer no son conceptos nacidos de la cultura. En el libro de Génesis, capítulo 1, está escrito que Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. Y en Génesis, capítulo 2, está escrito que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando una nación empieza a pensar que puede reescribir lo que Dios ya definió, ya no está realizando simplemente una reforma social. Está declarando que la voluntad humana es superior a la revelación divina. Pero, amados hermanos, ese cambio no se quedó en los tribunales. Se metió en las escuelas, penetró en el arte, conquistó los medios de comunicación, modeló el lenguaje y finalmente reprogramó la conciencia de toda una generación. ¿Qué sucede cuando los niños crecen en una cultura que ya no distingue entre libertad y libertinaje? ¿Qué sucede cuando la santidad es ridiculizada y el deseo desordenado es comercializado todos los días? ¿Qué sucede cuando la imagen del ser humano, que fue creado a imagen de Dios, es rebajada a mercancía para ser consumida, comprada, vendida y usada para envenenar la mente? Una sociedad así puede seguir siendo rica, poderosa y avanzada en tecnología, pero su alma ya está pudriéndose por dentro. Por eso no podemos mirar la explosión de la cultura pornográfica solamente como un fenómeno de mercado. No, eso es la manifestación de una corrupción mucho más profunda. Cuando el cuerpo deja de ser visto como templo del Espíritu Santo y pasa a ser solamente un instrumento de placer, cuando la intimidad del pacto es desgarrada para exponerse ante las multitudes, cuando la impureza se industrializa y se exporta al mundo entero, entonces ya no estamos delante de un simple problema de moral individual. Estamos ante una señal de que una civilización está aprendiendo a vivir sin santidad. Y precisamente aquí la palabra de Dios, en la epístola a los Romanos capítulo 1, se vuelve profundamente solemne.
El apóstol Pablo dice que cuando los hombres no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sus razonamientos se volvieron vanos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y varias veces en ese mismo capítulo aparece una expresión que debe hacernos temblar: Dios los entregó. Escuchen esto con atención. El juicio de Dios no siempre comienza con fuego que cae del cielo. A veces el juicio comienza cuando Dios permite que el ser humano avance más y más por el camino que Él mismo escogió. Los entrega a sus deseos, a una mente reprobada, a las consecuencias de la misma rebelión que ellos llaman civilización. Por eso el giro de Estados Unidos no consistió solamente en un cambio de leyes. El verdadero giro ocurrió cuando toda una nación comenzó a considerar como un derecho sagrado aquello que Dios llama pecado. Y cuando eso sucede, la fractura ya no permanece afuera, en la sociedad. Entra en la familia, entra en el matrimonio, entra en la mente de los niños, entra en el lenguaje cotidiano y finalmente entra en la manera en que una nación entera entiende la verdad. Ese es el momento en que una nación cambia de rumbo. No cuando pierde dinero, no cuando pierde influencia, sino cuando pierde la capacidad de llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Cuando la conciencia colectiva ya no se inclina delante de la palabra de Dios, desde ese instante, toda prosperidad exterior se convierte en una capa de pintura sobre una estructura que ya está quebrándose. Y si una nación que una vez fue iluminada ahora entra en las tinieblas, con una sonrisa de autosuficiencia en los labios, entonces la pregunta más dolorosa ya no es cuánto ha cambiado, sino qué tan cerca está del abismo. Amados hermanos, sería un error muy grande contemplar la decadencia de una nación y cargar toda la culpa únicamente sobre los políticos, los jueces, los medios de comunicación o el sistema educativo. Sí, ellos tienen responsabilidad. Sí, han contribuido a normalizar lo que es malo. Pero si nos detenemos allí, solamente habremos tocado la superficie del problema. Porque antes de que una nación se derrumbe en las plazas, muchas veces ya se ha debilitado en el lugar que debía haber sido la lámpara de la verdad. Antes de que las tinieblas se extiendan por toda la sociedad, la luz en muchos púlpitos ya comenzó a apagarse. Y esto es lo más doloroso. Una nación no pierde el rumbo solamente cuando la ley es torcida. Una nación también pierde el rumbo cuando la iglesia deja de declarar con claridad lo que Dios ha dicho. Cuando los hombres llamados a predicar el arrepentimiento empiezan a temer incomodar a las personas. Cuando quienes recibieron la responsabilidad de anunciar la palabra eterna cambian la verdad por la aceptación de las multitudes. Cuando el púlpito deja de ser el lugar donde la conciencia es despertada y se convierte en un escenario donde las emociones son acariciadas. Desde ese momento, la iglesia deja de ser sal de la tierra y empieza a ser debilitada por el mismo mundo al que debía confrontar. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, está escrito que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuchen esto con cuidado. La Biblia no habla primero de apostasía fuera de la sociedad. La Biblia advierte acerca de una desviación dentro del ambiente religioso. Puede ser que los templos sigan llenos. Puede ser que la música siga sonando hermosa. Puede ser que los programas sigan pareciendo atractivos. Puede ser que las luces sigan encendidas. Pero si ya no se predica la santidad, si el pecado ya no es confrontado por su nombre,
Si la cruz ha sido reemplazada por mensajes diseñados solamente para que la gente se sienta mejor consigo misma, entonces lo que queda ya no es el poder del Evangelio, sino apenas una forma de religión. Y precisamente aquí ha entrado una de las tentaciones más peligrosas en muchos púlpitos, que es convertir la fe en un medio para alcanzar prosperidad terrenal. Cuando las personas ya no vienen a Dios porque Él es Dios, sino solamente porque quieren tener más éxito, más dinero, más comodidad o soluciones inmediatas, entonces el centro de la fe ha sido invertido. Dios deja de ser el centro y el hombre ocupa su lugar. La cruz deja de ser el lugar donde el yo debe morir y pasa a ser transformada en un instrumento para exigir una vida más fácil. Pero el Evangelio nunca ha sido una invitación para exaltar el ego. El Evangelio es el llamado para que el pecador se arrodille, se arrepienta y se rinda delante del Salvador. Cuando el púlpito pierde la cruz, pronto perderá también la santidad. Y cuando la santidad se pierde, la iglesia ya no tendrá fuerza para enfrentar el espíritu de su tiempo. Comenzará a ajustar el mensaje para ser aceptada. Evitará las verdades que exigen transformación. Hablará mucho acerca del éxito, pero hablará muy poco acerca de la muerte del yo. Hablará mucho de bendición, pero muy poco de juicio. Hablará mucho de emociones, pero muy poco de obediencia. Y al final producirá creyentes que disfrutan ser inspirados, pero no están dispuestos a vivir en santidad. Amados hermanos, no olviden que el juicio de Dios no comienza primero en las calles. En la primera epístola de Pedro, capítulo 4, está escrito que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esa declaración nos hace temblar, porque lo primero que el Señor busca no es una civilización brillante, sino un pueblo santo. Lo primero que Él demanda no es una sociedad perfecta, sino hombres y mujeres que lleven su nombre con fidelidad a la verdad. Si la Iglesia ya no distingue entre lo limpio y lo inmundo, entre lo verdadero y lo falso, entre lo celestial y lo carnal, ¿cómo podrá convertirse en voz profética para un mundo que se está desplomando? Por eso, la tragedia de Estados Unidos no se encuentra solamente en lo que ocurrió en los tribunales o en los parlamentos. La tragedia también está en que muchos lugares que fueron levantados para proclamar la verdad eterna han aprendido a hablar el lenguaje que el mundo quiere escuchar. Y cuando el púlpito se vuelve ambiguo, la familia se vuelve ambigua. Cuando el púlpito deja de ser claro, la conciencia de toda una generación comienza a confundirse. Cuando el púlpito pierde el fuego santo, la sociedad pronto queda envuelta en el humo del desorden. Pero precisamente en este punto doloroso también se revela la raíz verdadera del problema. La crisis de una nación no comienza en la Casa Blanca. Comienza cuando la verdad deja de ser honrada como verdad. Comienza cuando aquellos que fueron llamados a guardar el altar empiezan a negociar con las tinieblas. Y si eso es lo que ha sucedido, entonces la pregunta ya no es solamente cuánto se ha alejado la sociedad, sino cuánto se ha retirado la Iglesia de la santidad y de la autoridad de la palabra de Dios. Amados hermanos, hemos llegado al punto más crucial de todo este tema. Si no comprendemos esto, vamos a mirar los acontecimientos del mundo con un lente equivocado. Si no comprendemos esto, seremos arrastrados por especulaciones políticas, por emociones nacionales y por análisis de actualidad que pueden parecer impactantes, pero que nos apartan de la clave espiritual para interpretar la historia. Y esa clave es la siguiente. Dentro del programa profético de Dios, Israel sigue siendo el reloj de Dios, no Estados Unidos.
Yo sé que esta afirmación toca la manera de pensar de muchísimas personas, porque el mundo moderno se ha acostumbrado a mirar a Washington como el centro del orden global. Una elección en Estados Unidos puede sacudir los mercados internacionales. Una decisión tomada desde la Casa Blanca puede afectar guerras, petróleo, monedas, tecnología y seguridad en varios continentes. Pero, amados hermanos, el peso geopolítico no es la medida del papel profético. Una nación puede ser inmensamente grande dentro de la historia humana y aún así no ocupar el centro de la historia de la redención. La Biblia nunca enseñó que la superpotencia más fuerte sería el eje de los últimos tiempos. La Biblia enseña que Dios vinculó el desenlace final de la historia con la nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén, con sus pactos y con el regreso glorioso de Jesucristo. ¿Por qué Israel? Porque Israel no es una nación común dentro de la revelación bíblica. Israel no fue escogido por su fuerza militar. Israel no fue escogido por el tamaño de su territorio. Israel no fue escogido por su propia fidelidad. Israel fue escogido por el plan soberano de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 12, está escrito que Dios llamó a Abraham, hizo pacto con él, le prometió una tierra, le prometió una gran descendencia y declaró que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Desde ese momento, la historia de la redención siguió un hilo muy claro. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la nación de Israel, David, los profetas y finalmente Jesucristo, que vino según la carne de ese pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que Israel no es solamente un nombre sobre un mapa. Israel es una señal de pacto. Israel es el escenario donde muchas de las profecías más grandes de la Biblia se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. Los imperios vinieron y se fueron, pero Israel reapareció en la historia como un testigo viviente de la fidelidad de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulos 36 y 37, vemos la promesa de restauración y reunión. En el libro de Zacarías, capítulo 12, Jerusalén aparece como una copa que hará temblar a los pueblos vecinos y como una piedra pesada para todas las naciones. En el discurso de Jesucristo sobre los últimos tiempos, Jerusalén nunca queda marginada. Y en el libro de Apocalipsis, el clímax de la historia tampoco gira alrededor de la capital de los imperios modernos, sino alrededor del conflicto final contra el plan de Dios. Por eso, cuando preguntamos por el destino profético de Estados Unidos, esa pregunta solamente puede ser respondida correctamente si primero aceptamos el orden de la Biblia. No es Estados Unidos el que explica a Israel. Es Israel el que nos ayuda a entender dónde encaja Estados Unidos en los últimos tiempos. No es Washington el reloj del cielo. Jerusalén es el reloj del cielo. No son las superpotencias las que deciden el capítulo final de la historia. Dios decide ese capítulo final y Él lo ha ligado a Israel. Aquí debemos distinguir con mucha claridad dos cosas que muchos suelen confundir. Por un lado, Estados Unidos puede haber sido una nación usada poderosamente por Dios en una etapa de la historia. Por otro lado, Israel es la nación vinculada al pacto, a las promesas y a las profecías fundamentales del plan redentor y del cierre de esta era. Ser usado y estar colocado en el centro del pacto son dos cosas completamente diferentes. Estados Unidos puede haber desempeñado un papel enorme en el siglo XX y en el siglo XXI, pero eso no convierte a esa nación en el centro teológico de la historia. El punto central sigue siendo el lugar donde Dios puso su nombre, donde prometió restauración,
donde permitió que las naciones pusieran sus manos, y donde el Hijo de Dios regresará con gloria. Precisamente por no entender esto, mucha gente lee los acontecimientos con un lente demasiado americanizado. Piensan que si Estados Unidos sigue fuerte, entonces el plan profético se retrasa. Si Estados Unidos se debilita, entonces todo está por terminar. Si Estados Unidos cambia de gobierno, entonces el mapa profético cambia de dirección. Pero, amados hermanos, la Biblia nunca entregó la llave del fin a un imperio gentil. La Biblia colocó esa llave en lo que Dios dijo acerca de Israel, acerca de la iglesia, acerca de las naciones, acerca del surgimiento del anticristo y acerca de la segunda venida del Rey de Reyes. Y esto también explica por qué la ausencia clara de Estados Unidos en el cuadro profético final no representa una deficiencia bíblica. Al contrario, nos obliga a volver con humildad al centro que Dios mismo estableció. Puede ser que Estados Unidos se debilite, puede ser que se fragmente, puede ser que sea absorbido dentro de una estructura mayor. Puede ser que pierda su papel decisivo en la hora final. Pero cualquiera que sea el escenario, una cosa no cambia. Los ojos de Dios siguen puestos sobre Israel, y todos los caminos de la historia terminan conduciendo al lugar que Él señaló desde hace mucho tiempo. Por eso, si alguien me preguntara cuál es la señal más importante para entender este tiempo, yo no comenzaría con Wall Street, no comenzaría con el Pentágono, no comenzaría con las campañas electorales ni con los indicadores económicos. Yo comenzaría con Israel. Yo comenzaría con Jerusalén. Yo comenzaría con las profecías que Dios pronunció y que jamás han fallado. Porque cuando ustedes colocan el reloj correcto delante de sus ojos, entonces comienzan a entender por qué hay naciones que parecen estar en el centro del mundo y sin embargo no están en el centro del plan eterno. Y cuando eso queda claro, entonces estamos listos para enfrentar la siguiente pregunta. Si Estados Unidos no es el centro profético, entonces ¿cuál podría ser su destino en los últimos tiempos? Amados hermanos, una vez que hemos colocado delante de nuestros ojos el reloj profético correcto, es decir, una vez que hemos comprendido que Israel, y no Estados Unidos, es el centro del programa final de Dios, la siguiente pregunta surge de manera natural. Si esto es así, entonces ¿cuál podría ser el destino de Estados Unidos en los últimos tiempos? Quiero decir desde el principio que la Biblia no nos entrega una respuesta simple en forma de mapa político detallado para cada nación moderna. La Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad humana. La Biblia fue dada para que vivamos velando, discerniendo y preparando nuestra alma. Por eso aquí no se nos permite ser dogmáticos donde la Escritura no habla con claridad, pero tampoco se nos permite ser ciegos cuando las señales están delante de nosotros. Hay por lo menos 3 posibilidades grandes que debemos considerar con seriedad. El primer paso es la posibilidad de que Estados Unidos colapse desde dentro. Esto no sería algo extraño en la historia. Muchos imperios no murieron primero por causa de un enemigo externo. Murieron por su corrupción interna. Cuando la moral se descompone, cuando la familia se fractura, cuando la ley deja de reflejar justicia y empieza a reflejar presión ideológica, cuando el ser humano pierde la capacidad de distinguir entre verdad y mentira, entre bien y mal, entonces el fundamento de una nación comienza a agrietarse. Un imperio puede seguir teniendo un enorme arsenal, puede conservar influencia económica, puede mantener un sistema mediático poderoso, pero si su alma ya está vacía,
Su fuerza exterior no será más que una armadura cubriendo un cuerpo que se debilita. Miremos este principio en la palabra de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 14 está escrito que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Observemos esto con atención. La Biblia no comienza hablando del Producto Interno Bruto, no comienza hablando de tecnología, no comienza hablando de poder militar. La Biblia va al centro del problema, que es la justicia y el pecado. Cuando el pecado es sistematizado, legalizado, celebrado y enseñado a los niños como si fuera progreso, esa nación empieza a caminar por el sendero de la autodestrucción. Y esto puede producir una forma de colapso que no necesariamente explota en un solo día, sino que se manifiesta poco a poco por medio de polarización, violencia, crisis de confianza, deudas, inestabilidad social y corrupción dentro de sus estructuras de liderazgo. El siguiente paso es la posibilidad de que Estados Unidos sea absorbido dentro de un nuevo orden global. Este es un punto que muchos no quieren considerar, pero que encaja perfectamente con la dirección del mundo moderno. Cuanto mayor es la crisis, más desea el ser humano concentrar el poder. Cuanta más inestabilidad existe, más fácilmente las naciones aceptan ceder libertades a cambio de seguridad. Cuanto más se extiende el caos, más crece el anhelo de una estructura suficientemente fuerte para coordinar finanzas, tecnología, seguridad, energía, salud e información por encima de las fronteras nacionales. Y precisamente en momentos así, lo que la Biblia dice acerca de un sistema globalizado de poder se vuelve profundamente digno de reflexión. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, vemos un sistema de control que ya no es solamente local ni regional, sino que alcanza la compra y la venta, la vida económica y la sumisión del ser humano. En el libro de Daniel, encontramos la imagen de alianzas finales de poder que son mixtas, fuertes y frágiles al mismo tiempo. Eso nos muestra que el escenario final de la historia no será necesariamente la dominación sólida de un solo imperio tradicional, sino una red de poder más amplia, más compleja y más adecuada para preparar el camino del surgimiento del anticristo. Si Estados Unidos avanza hacia esta dirección, puede que no desaparezca por completo, pero dejaría de estar en pie como una entidad plenamente independiente con un papel decisivo final. Podría convertirse en parte de una estructura mayor, donde su soberanía se desgaste gradualmente bajo la presión de las crisis globales. El paso final es la posibilidad de que Estados Unidos se debilite profundamente después del arrebatamiento de la Iglesia. Esta hipótesis armoniza con la postura pretribulacional que muchos sostienen al leer la Escritura. Si el Señor viene por su Iglesia antes del período de gran tribulación, entonces el mundo experimentará un impacto sin precedentes. Y si existe una nación que en la historia moderna ha contenido una gran cantidad de personas que profesan el nombre de Cristo, que ha tenido miles de iglesias, seminarios, agencias misioneras, medios cristianos y estructuras sociales profundamente influenciadas por la fe, entonces la salida repentina de aquellos que verdaderamente pertenecen al Señor dejaría un vacío enorme. Pensemos en lo que eso provocaría en la economía, en el liderazgo, en las fuerzas armadas, en la educación, en la medicina, en las comunidades locales, en los sistemas de ayuda y aún en el ritmo ordinario de la vida diaria. No estoy diciendo que todo el que lleva el nombre de cristiano pertenece realmente a Cristo. De ninguna manera.
Pero si todavía existe en esa nación una cantidad considerable de personas verdaderamente regeneradas, presentes en distintos niveles de la sociedad, entonces su desaparición repentina no podría dejar de producir un caos profundo. En una situación así, Estados Unidos podría perder muy rápidamente su capacidad de modelar el mundo, y eso también podría ayudar a explicar por qué no aparece de manera prominente en el cuadro profético final. Ahora bien, amados hermanos, ¿cuál de estas tres posibilidades es absolutamente segura? Yo respondería que lo absolutamente seguro no es el detalle del escenario, sino el principio espiritual que se encuentra detrás de todos los escenarios. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede colocarse fuera del juicio de Dios. Ninguna estructura de poder puede garantizar el futuro si su fundamento moral ha sido quebrado. Ningún pueblo tiene derecho a convertir las bendiciones del pasado en una garantía para el porvenir mientras vive sin arrepentimiento y sin obediencia. Por eso, lo que la Biblia nos obliga a hacer no es sentarnos a dibujar esquemas proféticos con la imaginación, sino leer las señales con humildad. Estados Unidos puede colapsar desde dentro. Estados Unidos puede ser integrado dentro de un nuevo orden global. Estados Unidos puede debilitarse abruptamente después del arrebatamiento de la Iglesia. Incluso es posible que una parte de las tres cosas converja en la manera en que Dios permita que la historia avance hacia su desenlace. Pero cualquiera que sea la forma, el mensaje es muy claro. Una nación que recibió mucha luz y luego le dio la espalda a la verdad no puede fingir que permanecerá segura para siempre. Y precisamente aquí se abre la puerta para mirar de frente las sacudidas de nuestro tiempo, porque hay acontecimientos que ya están ocurriendo delante de nosotros y que muestran que este mundo no está tan firme como muchos todavía imaginan. Amados hermanos, cuando una generación comienza a sentir que la tierra tiembla debajo de sus pies, la reacción natural del ser humano es aferrarse con más fuerza a las estructuras que siempre consideró seguras. La gente se aferra a los mercados, a los ejércitos, a las alianzas, a la diplomacia, a la tecnología, a los centros de poder que parecían capaces de mantener al mundo lejos del caos. Pero precisamente los acontecimientos de este año 2026 nos están diciendo algo profundamente serio. Aquello que el hombre llama estabilidad puede ser mucho más frágil de lo que imagina. Miremos el Medio Oriente. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya no es un conflicto lejano que observamos como si fuera un simple titular internacional. Se ha convertido en una sacudida que está estremeciendo todo el sistema energético del mundo. En estos días, las advertencias sobre una interrupción de suministro de petróleo en una escala sin precedentes obligaron a gobiernos y organismos energéticos a reaccionar de manera urgente. La Agencia Internacional de Energía advirtió sobre el mayor riesgo de interrupción de suministro de petróleo jamás registrado, y varios países comenzaron a liberar reservas estratégicas para amortiguar el impacto sobre los mercados. Piensen por un momento en esto. Una sola guerra en la región que la Biblia ha colocado desde hace mucho tiempo en el centro del desarrollo profético basta para hacer temblar economías situadas a miles de kilómetros de distancia. Esto demuestra que el mundo moderno no es tan fuerte como presume. Está unido de tal manera que si una arteria del Medio Oriente es comprimida, el cuerpo global entero comienza a convulsionarse. Y cuando esa presión aumenta, aún Estados Unidos se ve obligado a tomar medidas que revelan hasta qué punto el sistema actual está tensionado
incluyendo la autorización temporal para que cargamentos de petróleo ruso ya embarcados antes del 12 de marzo pudieran seguir siendo entregados y comercializados hasta el 11 de abril, con el fin de aliviar el alza energética. Pero la sacudida no termina en el Medio Oriente. En el hemisferio occidental, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la operación Absolute Resolve a comienzos de enero mostró que incluso la región que muchos consideraban un patio trasero estratégico también ha entrado en una nueva etapa de inestabilidad. Un gobernante que parecía firmemente aferrado al aparato del poder puede ser arrancado en una sola noche. Y a partir de allí, Cuba fue empujada más profundamente hacia una crisis energética y social. Apenas en estos días, en Morón, estalló una protesta inusual que comenzó por apagones y escasez de alimentos, y luego escaló hasta una acción violenta contra una sede del Partido Comunista. Al mismo tiempo, el gobierno cubano reconoció que mantiene conversaciones con Estados Unidos en medio de una presión económica cada vez más intensa. Amados hermanos, no menciono estas cosas para convertir el púlpito en una sala de noticias. Las menciono para que podamos ver un principio. Muchas veces Dios permite que las estructuras de poder humano sean sacudidas para demostrar que ninguna de ellas es la esperanza final. Un estrecho marítimo puede paralizar al mundo. Una operación militar puede alterar el equilibrio de toda una región. Un corte en el suministro energético puede obligar a un régimen endurecido a sentarse a negociar. Todo esto está gritando a la conciencia de nuestra generación que los cimientos del mundo no son tan firmes como el hombre se jacta de creer. Y aquí aparece el significado espiritual de estas sacudidas. No necesariamente constituyen el cumplimiento completo de una sola profecía aislada que el hombre pueda etiquetar con ligereza, pero sí son una advertencia. Son una campana que suena para decir que la era de la autosuficiencia arrogante está siendo quebrada. Son un recordatorio de que las naciones pueden poseer enormes arsenales, controlar monedas, influir sobre continentes enteros y aún así permanecer impotentes ante una cadena de acontecimientos cuyo final solamente Dios conoce. Por eso, cuando contemplo lo que está ocurriendo en este año 2026, no veo solamente guerra, petróleo, sanciones, capturas o protestas. Veo un mundo que está siendo sacudido para preparar desplazamientos todavía mayores. Veo columnas en las que el ser humano confió durante demasiado tiempo, comenzando a resquebrajarse. Y veo una vez más confirmada la palabra de Dios, que nos muestra que las naciones se agitarán, que los sistemas vacilarán, pero que el programa divino seguirá avanzando con una precisión que ningún imperio podrá detener. Y a medida que estas sacudidas aumentan, la pregunta ya no es solamente hacia dónde se dirige el mundo, sino qué sucederá con el alma de una nación cuando pierde el temor de Dios. Amados hermanos, después de todo lo que hemos contemplado, después de los imperios, de las guerras, de las sacudidas del petróleo, de los mercados, de las alianzas y de las convulsiones geopolíticas, ahora tenemos que regresar a la pregunta más seria de todas. ¿Cuál es realmente el problema más grave de una nación? ¿Es perder poder? ¿Es dejar de ser una superpotencia? ¿Es perder influencia militar o económica? Yo creo que ninguna de esas cosas toca todavía la raíz más profunda. El problema más grave de una nación comienza cuando esa nación pierde el temor de Dios. Cuando el temor de Dios todavía está presente, una nación conserva límites. Todavía sabe que hay líneas que no deben cruzarse. Todavía reconoce que el poder humano no es absoluto.
Todavía entiende que la ley debe inclinarse ante una norma más alta que ella misma. Todavía comprende que llegará el día en que reyes, jueces, legisladores, comunicadores, educadores y ciudadanos estarán delante del Creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando ese temor desaparece, la nación no solamente se vuelve más atrevida para pecar, sino que además se vuelve ciega ante su propio peligro. Y esto es lo verdaderamente alarmante. Una nación puede seguir siendo rica sin temor de Dios. Una nación puede continuar avanzando tecnológicamente sin temor de Dios. Una nación puede seguir ganando batallas en distintos frentes sin temor de Dios. Pero todo eso solamente hace su caída más peligrosa, porque le produce la ilusión de que todavía controla todas las cosas. En el libro de Proverbios, capítulo 1, está escrito que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, entonces donde ese temor desaparece, tarde o temprano aparece una forma muy refinada de necedad, una necedad adornada con títulos, con tecnología, con poder y con la arrogancia de la civilización moderna. Una nación que pierde el temor de Dios comienza a llamar libertad a la rebelión. Comienza a llamar derecho personal a la inmoralidad. Comienza a llamar carácter a la soberbia. Comienza a llamar pensamiento progresista a la blasfemia. Comienza a llamar extremismo a la santidad. Comienza a llamar atraso a la fidelidad. Y finalmente llega al punto de no poder distinguir entre la luz y las tinieblas. Ese es el momento en que la crisis deja de estar solamente afuera. Ya ha entrado en el alma misma de la nación. Escuchen esto con todo el corazón. El juicio de Dios no consiste solamente en que Él envíe calamidad sobre un pueblo. El juicio también puede comenzar cuando Él permite que una nación viva lo suficiente dentro de sus propias ilusiones. Él permite que se embriague con su éxito. Él permite que crea que es invencible. Él permite que levante torres de conocimiento y de poder, mientras debajo de ellas el fundamento moral se va agrietando. Y cuando finalmente llega el viento verdadero, lo que se derrumba no es solamente un sistema político. Lo que se derrumba es el orgullo de una civilización que creyó que podía vivir sin arrepentirse. En el libro de Jeremías, capítulo 6, aparece un llamado solemne. Deténganse en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Pero la tragedia fue que el pueblo respondió, no andaremos. Y esa es precisamente la tragedia de muchas naciones. No es que no hayan sido advertidas. No es que no tengan Biblia. No es que no conozcan una historia de avivamientos. No es que no hayan escuchado llamados al arrepentimiento. La tragedia está en que saben, pero no quieren inclinarse. Escuchan, pero no quieren obedecer. Ven el abismo, pero siguen creyendo que serán la primera generación capaz de escapar a la justicia de Dios. Por eso, cuando hablamos de Estados Unidos o de cualquier otra nación, la pregunta no es solamente hacia dónde irá la economía, cuánta fuerza conservará el poder militar o cuánto tiempo retendrá su lugar global. La pregunta más profunda es si esa nación todavía tiembla delante de la palabra de Dios, si todavía sabe arrodillarse, si todavía sabe llamar pecado al pecado, si todavía entiende que la prosperidad no puede salvar el alma. Porque una nación puede perder muchas cosas y aún así conservar esperanza si regresa a Dios. Pero una nación que ha perdido el temor de Dios, aunque por fuera todavía brille, por dentro ya ha comenzado a entrar en la zona del juicio. Y por eso mismo, lo más terrible no es ver que las columnas del mundo se estremecen. Lo más terrible
es ver a una nación que ya no tiene sensibilidad para entender por qué se están estremeciendo. Cuando la conciencia colectiva se endurece, cuando el ser humano deja de leer las sacudidas como una advertencia del cielo, entonces lo que sigue ya no es solamente una crisis nacional, sino una confrontación directa con cada alma. Porque al final, la gran pregunta no es solamente ¿qué le ocurrirá a una nación?, sino ¿dónde ha puesto su esperanza cada corazón delante de Dios? Amados hermanos, después de todo lo que hemos considerado, después de los imperios que han pasado por la historia, después de las profecías que ya se han cumplido y de las que todavía se están desplegando delante de nuestros ojos, después de las sacudidas de las naciones, de las crisis de la economía, de la guerra, de la moral y del alma misma de una civilización, quiero llevarlos de regreso a lo más importante. Nuestra esperanza no está puesta en Estados Unidos. Nuestra esperanza no está puesta en ningún imperio. Nuestra esperanza está puesta solamente en Jesucristo. Y esta es una verdad que a muchos les cuesta aceptar, porque el ser humano siempre quiere aferrarse a algo visible. Quiere aferrarse a una bandera, a un gobierno, a un sistema, a un líder, a una economía, a un ejército, a un orden mundial que le haga sentir que todavía está seguro. Pero la Biblia nos enseña una verdad profundamente solemne. En el libro de los Salmos, en el capítulo 20, está escrito que unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Eso no es solamente una frase hermosa para colgar en una pared. Es un principio de vida para los últimos tiempos. Porque todos los carros se desgastan, todos los caballos se cansan, todos los imperios pasan. Pero el nombre de Dios permanece para siempre. Si Estados Unidos permanece en pie por un tiempo más, será por la misericordia de Dios. Si Estados Unidos se debilita, eso no significa que Dios haya fracasado. Si las estructuras del mundo continúan siendo sacudidas, eso no significa que la historia se haya salido de control. No, amados hermanos, la historia nunca ha estado en manos del ser humano. La historia siempre ha estado en las manos de Dios. Y lo único que determina el destino eterno de un alma no es su pasaporte, ni su nacionalidad, ni la posición de su país en el escenario global, sino su relación verdadera con el Hijo de Dios. Por eso, el llamado final no es a salvar un imperio por medio de pasión política. El llamado final es al arrepentimiento, es a volver al Señor, es a velar, es a permitir que la palabra de Dios examine nuestro corazón antes de que acontecimientos mayores examinen todo lo que está a nuestro alrededor. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, está escrito que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Observemos esto con cuidado. La llave no comienza con fuerza, comienza con humillación. No comienza con consignas, comienza con arrepentimiento. No comienza con los planes del hombre, comienza con el regreso al rostro de Dios. Por eso, si después de todo lo que está ocurriendo ustedes me preguntan qué debemos hacer, yo respondería con claridad: permanezcan firmes en la verdad. Guarden su corazón del engaño de este tiempo. Amen la santidad. Enseñen a su familia a temer al Señor. Oren por su nación. Prediquen el Evangelio mientras todavía hay tiempo. Vivan como personas que saben que Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Porque la pregunta final no es cuánto tiempo más sobrevivirá Estados Unidos.
La pregunta final es, ¿en qué condición espiritual nos encontrará el Señor cuando regrese? Los imperios pasarán. Los sistemas humanos cambiarán. Las promesas de la política se desvanecerán como la neblina de la mañana. Pero el reino de Dios jamás será conmovido. Jesucristo sigue reinando. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y volverá en gloria. Por eso, no pongas tu fe en América. No pongas tu esperanza en este mundo. Pon toda tu alma en Cristo, el único que puede salvarnos, sostenernos y guiarnos con victoria en los últimos tiempos. Amén.